Estamos de regreso y de veras que es un gusto tener aquí a Luis Gutiérrez Márquez, porque lo habíamos invitado hace tiempo, pero bueno, las obligaciones, la chamba, pero qué bueno verte, Luis. No, me creas, no, yo creo que para mí es una gran satisfacción estar contigo, porque además nos conocemos de hace muchos años. Sí. Como buen guanajuatense que eres también, yo creo que desde estudiantes ya teníamos el gusto Así de es. conocer. No voy a contar nada de esa época, porque bueno, yo creo que una seríamos persona muy respetable imprudentes. ya, pero Luis Gutiérrez ha sido empresario, servidor público. Tu trayectoria en el servicio público te hace pues muy apto para lo que estás haciendo hoy, porque dirigiste turismo, dirigiste cuestiones de vivienda, y Guanajuato es una ciudad con una problemática muy particular, muy diferente a muchos otros municipios, Luis. ¿Cómo te sientes? A ver, tienes ya 20 meses, un poco más. Así es. Un viejo sueño tuyo gobernar Guanajuato. Definitivamente. Primero que nada, antes de entrar a otras preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahí gobernando la ciudad? Me siento muy contento. Mis propios amigos me dicen que cómo me fui a meter en esto y que cómo estoy. Pues estoy muy contento, realmente, de verdad, estoy muy contento porque estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, por supuesto. Es tan corto el tiempo, porque nos damos cuenta que se va muy rápido. ¿Ya se viene la reelección? Bueno, no nos toca. No te toca. pero bueno, pero sí estamos realmente contentos porque además esto fue una planeación, como tú bien dices. También participé 2 veces como director de obra pública en el municipio. Afortunadamente conozco muy bien mi municipio. Y esto fue un planteamiento que tiene ya muchos años de estar planeando qué se podía hacer en Guanajuato. Y me toca la oportunidad de poder aterrizar tantas cosas que a veces no nos da el tiempo y a veces también el recurso, pero la verdad es que estamos muy contentos, estamos haciendo, por supuesto, el mayor esfuerzo para que en estos 3 años, por lo menos en Guanajuato, tengamos un orden que creo que se había perdido definitivamente, y creo que lo estamos recuperando poco a poco, pero lo estamos recuperando, que es lo más importante. Y como tú dices, somos una ciudad única, totalmente única. Yo digo que es la ciudad más bella del mundo y creo que mucha gente lo sabe y lo conoce, porque para empezar, la cuestión atípica de su topografía, una ciudad histórica con arquitectura esplenda, patrimonio de la humanidad, y es única en el mundo. ¿Por qué? Porque la topografía de Guanajuato no debe existir donde está. Guanajuato prácticamente, si no es por las nadie vegas, debe haber hecho una ciudad ahí en esas definitivamente cañadas, nadie, ¿no? nadie. Entonces, pues debido Porque a- hay ciudades con a una la cañada cuestión. y una parte plana, y aquí pronto. Bueno, la parte plana la tenemos ya al sur, que prácticamente Que es otra ciudad, es un crecimiento. nuevo crecimiento. Pero realmente el corazón de Guanajuato pues es la cañada, prácticamente, la cañada, donde gracias a esto que se vino, pues somos una ciudad patrimonio de la humanidad. Gracias a todo esto tenemos una gran historia, gracias a esto tenemos una gran arquitectura en nuestra ciudad. Y esos callejones nos hacen únicos en el mundo, más de 100 kilómetros. Somos entonces, una ciudad toda proporción guardada, como Roma, donde escarbas un agujero y encuentras una ruina histórica y acaba de pasar. Acaba ¿no? de pasar ahorita en el centro comercial que va bien, para mí es bueno porque en Guanajuato necesitamos generar empleo. El turismo, que es nuestra economía más fuerte, que lo sabemos, la generación de empleo no es tan sencilla en el turismo. En el turismo ya la estructura que tienen los hoteles y los restaurantes nos aguantan más de 2 días, 2.5 días ya con la estructura que se tiene. Claro que uno de los retos es lograr que la estadía que tenemos, que es prácticamente unos 6, unos 7 días, logremos rebasar 2 días, que entonces sí empezaríamos a crear empleo con esto, aparte de diversificar el turismo. Pero es una ciudad que hay que conservarla en la parte histórica, en la parte de su belleza arquitectónica, mantenerla, prever posibles deterioros, pero también hay que darle satisfacción a sus habitantes. Así es. Que pues bueno, no por vivir en una ciudad histórica pueden vivir en un museo, tienen que comer, vivir, moverse, tener opciones, etcétera. Aquí, ¿cómo manejas tú tu proyecto, tu programa de obra pública? ¿Cuánto va a una cuestión y cuánto va a la otra? ¿Cómo lo has integrado? Mira, cuando iniciamos esto ya teníamos los datos fríos. Tenemos un rezago de infraestructura terrible en Guanajuato. Prácticamente 600,000 metros cuadrados por pavimentar. Poco dinero para obra pública en la ciudad, poco predial. Poco, pero afortunadamente por la parte del presupuesto de egreso federal nos ha ido bien. Quiero decirte que con el apoyo de los diputados, especialmente debo reconocer al diputado Arroyo, que nos ha apoyado mucho. Y así no, hemos pues hecho, ahí, no le jalamos las orejas. No, muy bien, se ha portado excelentemente bien, quiero decirte. Y la verdad que gracias a eso hemos podido convertir fuertemente.
primer año prácticamente fueron 90 millones de pesos en el cierre del 2012. Crecimos prácticamente a 200 millones de pesos en números cerrados 2013, casi duplicamos. Y ahora vamos por una cifra de 250. Si sumamos la posibilidad del compromiso presidencial del rescate de la zona centro, que es muy importante, que son 96 millones. El presidente se ha caracterizado por cumplir, ¿no? Totalmente. El señor presidente, pues ahí tenemos ya dos casos. El Camino a la Luz, que hubo una inversión de 122 millones de pesos con una gran generación de empleo, porque la obra pública nos ayuda a esta generación de empleo. La preparatoria, que prácticamente está terminada, nos faltan unos detallitos. Y ahora ya del compromiso del rescate de la zona centro, en 2013 se invirtieron 24 millones de pesos. Y tenemos la gran posibilidad de que este año se invierte la totalidad del compromiso para llegar a 120, que quiere decir que este año podríamos invertir 96 millones en la zona centro. Y es muy interesante la inversión de la zona centro, porque como tú bien dices, la tenemos que conservar. Tenemos que conservarla porque no podemos perder la belleza de Guanajuato, por supuesto, porque también las ciudades tienen que caminar y tienen que evolucionar y tener una evolución en ese sentido. Pero eso va más dirigido a esto que te comentaba, que podamos lograr una estadía mayor. Aquí prácticamente sería el arreglo de las fachadas de 4.3 kilómetros de longitud. Estamos hablando de más de 117,000 metros cuadrados de arreglo de fachadas, de canteras. ¿En de la Cañada? En solo la Cañada, en un polígono de 2 kilómetros, que es el primer polígono que tuvimos como monumento del Instituto Nacional de Antropología. Cableado subterráneo. Cableado subterráneo. Aquí viene la parte de rescate de 6 plazas públicas que están en el centro de la ciudad. Yo no sé si no haces algo también con las casas en los cerros. En eso ya estamos. Este año el año pasado ya se invirtió, con el gobierno del estado, se invirtió una gran cantidad en la cuestión de aplanados. ¿Cómo te trata el gobernador, Huicho? Bien, la verdad Vive que en Guanajuato hace muchos es años, guanajuatense. Miguel Márquez. Él, yo creo que es más guanajuatense de lo que pensamos. Tiene muchos años viviendo en Guanajuato. Debo decirte que la política no debe estar peleada con llevarse bien con los gobernantes. Yo creo que es otra cosa muy diferente. Porque son PRI-PAN, pues. Sí, bueno. Así es, pero llevamos una excelente relación. Es la se realidad. refleja en los apoyos presupuestales. Ahí vamos. Ahí sí a veces tenemos que pedirle más, que es mi papel además, ¿no? Solís, que es de ONES, ahí sí se atoran las cosas. Pero la verdad es que hemos llevado una muy buena relación, excelente relación, que además debo decirte, y ya sabes que yo soy muy franco, mi querido Arnoldo, la experiencia pasada de los gobernantes pasados fue muy mala para los ciudadanos guanajuatenses. Esa de mal llevarse, cuando el gobernador, pues es el gobernador del estado. y Olivas ya andaban ahí medio de la greña. Es una realidad. Y yo en campaña fue algo que me reclamaba. No me reclamaba a mí porque no me tocaba. Un antecesor tuyo que manejaba bien esa cuestión era Arnulfo Vázquez Nieto. Nos tocó trabajar con él y fue la inversión hasta ese momento, porque creo que lo vamos a superar, y con mucho respeto a mi querido Arnulfo, en paz descanse, pero con él invertí, fue una gran inversión en Guanajuato cuando Juan Carlos Romero era gobernador, Arnulfo presidente municipal, que siempre fue un gran gestor, y se hizo una obra como nunca se había hecho. Y ahí se ve el buen reflejo de que los gobernantes para la capital pues tienen que llevar bien. Es la capital del estado, es la capital de todos los guanajuatenses, y es bien reconocido que al gobernador siempre se le estima mucho en la capital, sin diferencia de colores, se le estima muy bien. Empezaste con Sangre de Cristo, bueno, pues casi todo el mundo conoce cómo está ahí Guanajuato y su nomenclatura. Estás en Embajadoras ahorita haciendo una obra importante, ahí hay algunos que dicen que te andas echando unos árboles, pero falta el Paseo de la Presa, que es precisamente donde están las oficinas públicas, está el Palacio de Gobierno, que ya se usa poco, pero ahí creo que podría embonar una buena alianza, ¿no? Fíjate que en este caso también estamos ya en la segunda etapa del Florencio Antillón, y hemos comentado con el señor gobernador que es importante lograr un estacionamiento al acceso de la ciudad para que todos los vehículos que van a gobierno, que son muchísimos, se queden en el acceso. Tenemos un plan de movilidad que te comentaré. Un buen transporte público. Pero yo creo que tiene horarios muy definidos. Yo creo que es algo que mucha gente ha pensado. Y esa parte creo que va a caminar bien, porque además tenemos en conjunto una solución vial. ¿El estacionamiento dónde? El estacionamiento, prácticamente hay un terreno enfrente de la central camionera. Hasta acá, no en Pozuelo, sino hasta la entrada de la ciudad. Tiene que ser en la entrada de la ciudad, no podemos... bueno, es que ahora por conflicto. El Diego Rivera... Diego Rivera hace un momento, y el conflicto fuerte es en la Santa Fe. Entonces hemos platicado del tema, porque inclusive ese terreno se le dio a la terminal de autobuses, y nosotros pedimos la reversión, porque nos estaban haciendo... ¿Se ponen los circos? Exactamente.
Entonces nos están haciendo bailes sin permiso. Que ahora ya circos, ya sin animales. Ya sin animales va a estar medio difícil. Pero resulta que sí le comentamos al señor y se le hizo por escrito la reversión del terreno. ¿Alcanzas en lo que te queda de gobierno a terminar ese proyecto, a dejarlo planteado? No, la idea de que yo siempre he tenido que los proyectos deben perdurar. O sea, no podemos pensar que en 3 años podemos resolver, eso es imposible. ¿Qué estamos haciendo para que perdure esto? Va a haber un plan de vialidad, ¿sí? En conjunto con el gobierno del Estado lo estamos haciendo. Hay un plan de movilidad que estamos haciendo para el interior de la transporte urbano ha sido un dolor de cabeza en Guanajuato. Ese es un dolor totalmente de cabeza, pero este plan de movilidad que estamos pensando conlleva en un estacionamiento entre 2 túneles del Barretero y la Galereña, que es el que llega a Pozuelos. Un proyecto del que ya se habló hace tiempo. Que se ha hablado, pero fíjate que este proyecto cuando se presentó estaba movido. Realmente aquí se hace un circuito entre los 2 túneles. Prácticamente entras por el Barretero, sales por la Galereña y prácticamente es un circuito para no entrar a la ciudad. Claro. Si logramos esto, y te digo, tal vez no nos vaya a tocar, pero eso no importa. Pero el planteamiento tenemos que dejar. No, a ti como ingeniero civil deben entusiasmarle mucho este tipo de proyectos, ¿no? Pero esto, fíjate que está muy interesante, porque prácticamente formas un circuito, entonces no entraríamos a la ciudad de Guanajuato. Volverla peatonal no es fácil, pero darle más área al peatón es fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces cuando tengamos la opción de dárselo al guanajuatense, es un estacionamiento de bajo costo. Pero además es una ciudad caminable. Así es. También debemos vender vemos eso, la subterránea, vemos la diferencia cuando le quitamos los vehículos en festival y cambia totalmente, y además cumplimos 50 años de construcción este año, el 16 de septiembre, pero yo creo que va encaminado eso a que prácticamente crezcamos las banquetas, se le dé más derecho de área al peatón, porque es difícil. Guanajuato, sabes que tenemos una calle de subida y otra de bajada, pero el plan de calles bonitas, está muy bien, aunque sean poquitas. Y debo decirte que la Universidad de Guanajuato nos ha apoyado muchísimo, nunca se había aterrizado esto. El año pasado participaron más de 600 estudiantes con el municipio, más de 44 maestros, y debo decirte que hemos tenido una relación excelente con la universidad, y la verdad que nos están apoyando muchísimo. Pues tú y yo fuimos estudiantes de la Universidad de Guanajuato y hacíamos servicio social. A mí me tocó hacer levantamientos y proyectos de agua potable sin siquiera en mi municipio, pero esto ha hecho un muy buen efecto. Este plan de movilidad nos dio una herramienta de un producto. La propia universidad sería beneficiaria de Así eso, es, ¿no? Pero la verdad que es excelente, nos dio una herramienta para la movilidad. Déjame preguntarte otro tema. Claro. La población de Guanajuato, bueno, pues es la única ciudad que ha vivido un referendo. Ahí hay una sociedad civil muy activa, opina mucho, se mete en todo. Qué bueno, yo digo que eso es una fortaleza y no una debilidad. ¿Cómo te va con ellos? O sea, ¿hay apertura al diálogo de tu parte? ¿Los estás escuchando? ¿Entiendes que hay proyectos polémicos siempre? ¿Cuál es tu sentir? Dicen que luego tú eres de mecha corta. No, fíjate que no tanto. Es mala fama nada más. Mala fama. Tal vez he aprendido la parte de la política, que por supuesto tienes que escuchar a todo el mundo, porque así es, tienes que de apertura, y toda crítica es bienvenida. A mí me gusta la crítica, pero me gusta la crítica con argumentos, donde sí me ponga a debatir, pero con argumentos. Cuando hay gente que habla de la arquitectura y no sabe nada de la arquitectura, pues creo que no hay que hacerle caso, porque son críticas nada saludables. Pero cuando saben su tema, por supuesto, adelante. Te voy a contar un ejercicio que hicimos muy interesante. Cuando pasó lo de Florencio Antillón, la primera etapa, que estamos en la primera etapa, que para mí es un gran rescate lo que se está haciendo con ese tan bellísimo parque. Por supuesto que yo tengo que cumplir un lineamiento, que es el Instituto Nacional de Antropología. Ese es definitivamente lo que yo tengo que cumplir como autoridad, y ellos como autoridad, siempre salvaguardando, por supuesto, la integridad de la arquitectura de Guanajuato. Pero no puedo abrir un tema donde se haga un referéndum por una decisión que tenemos que tomar, porque hay que recordar que los recursos se nos van, y hay que recordar que el tiempo se va muy rápido. Y entonces yo tengo que llevar esa parte. Pero ese ejercicio, cuando empezó esto, hicimos un ejercicio donde invitamos a una reunión a todos los actores. Había 22 actores ahí en la presidencia municipal. Hicimos un programa prácticamente de varios puntos, y al final le puse conclusiones muy a propósito. Empezaron a opinar, y de repente de un tema eran 7 diferentes posturas, y de otro tema eran otras 12 diferentes, y algunas coincidían. Al final del ejercicio
yo no planteo la conclusión. Y me dicen, un ingeniero, faltó la conclusión. Y volteo y le digo, pues ustedes díganme. O sea, de este tema hay 7 diferentes opiniones, de este tema hay 5 diferentes opiniones. Pues discúlpenme, la conclusión es que la autoridad a veces tiene que tomar las decisiones, por supuesto, a los lineamientos debidos que tenemos y con todo el respeto a nuestra ciudad, por supuesto. Pero ahí hubo posturas interesantes que también hay generaciones. ¿También te retroalimentaron? Por supuesto. Y inclusive se les invitó a varios grupos a participar. O sea, a mí me interesa que participen, no solo que critiquen, sino que participen con nosotros y se les ha propuesto participar. Hay varios grupos ecologistas que se les ha invitado a participar, por supuesto. Y a mí me interesa mucho. Tú sabes que me decían que era talador para nada. Yo sembré 25,000 árboles en el Orito, ¿sí? Siendo empresario. Y hemos cuidado esa parte. En Embajadoras no se ha dañado un solo árbol. Se nos cayó por desgracia un árbol accidentalmente por las lluvias, pero no se ha tocado ni un árbol. Por supuesto que hay un plan para reforestar toda la parte donde tengamos que quitar los árboles por enfermedad o por riesgos, que hay riesgos. El que se nos acaba de caer tenía 30 centímetros de raíz, tenía 12 metros de altura. Entonces son cuestiones de la naturaleza. Pero créeme que la apertura al diálogo, por supuesto que es muy importante. Te comento, firmamos un convenio con UNESCO, único en el mundo, para que la UNESCO nos vaya, porque es la que nos dio el nombramiento de Ciudad Patrimonio. ¿Y cómo? Y ese va a ser un ejercicio excelente porque somos la única municipio, la única ciudad del mundo que vamos a hacer un ejercicio con UNESCO, donde van a ir expertos desde urbanismo, desde agua, desde también la cuestión alrededor, todo lo que es ecología, por supuesto, paisajismo. Y la gran importancia de este ejercicio que se va a hacer de este modelo es la participación ciudadana. ¿El plan de ordenamiento territorial que hizo el UNAM se mantiene vigente? ¿Lo vas a modificar? Está vigente ahorita con el código. Porque también es el único municipio que tiene un plan hecho con intervención de la UNAM en Guanajuato. Así es, con el código, con este caso con el código territorial, nos obliga a volverlo a revisar, que es muy interesante la revisión. Por supuesto que las partes donde ya son ecológicas no las vamos a cambiar por ningún motivo, tenemos que preservar esa parte, ¿sí? Pero hay varias zonas que están mal, definitivamente hay zonas que aparecen, por ejemplo, rodeadas de casa y de repente pasa un cuadrito ecológico, pero esa revisión del código nos permite eso y además pues eso va variando, ¿sí? Y además el código ahora, cualquier decisión procede a consulta, claro, a consulta ciudadana y eso es muy bueno. Luis, se nos acaba el tiempo y ya no te voy a preguntar una cosa que te quería preguntar, pero que me da pretexto para invitarte pronto. Por favor. Después de que tenemos ya casi año y medio aquí, es la primera vez que vienes, que es el tema de hacia dónde te encaminas en el futuro. Pero ¿te parece que lo dejemos para una futura entrevista, cuando además los tiempos estén más cerca? Claro que sí. Así no te obligo a responder. Claro que sí, con mucho gusto. Nada más quería acabar rápidamente. Sí, hizo un ejercicio muy interesante en Guanajuato que se llama Agarro un Modelo. Quiero decir que es un gran éxito porque lo presentamos en la Subsecretaría de Prevención y gracias a eso nos dieron 9.4 millones de pesos. O sea, como un tema de prevención para la inseguridad. Totalmente prevención. Generalmente este recurso se daba... Subsemón te apoyó. Subsemón logramos 500,000 pesos más, 10 millones y medio, que es un tema, y aparte de la prevención, para prevención nada más estaba León y Celaya. Para que tengan algunas veces ese recurso necesitas tener índices delictivos altos. Pero aquí fue por el proyecto que presentamos, que es preventivo totalmente, por ser capital y turística. El licenciado Campa lo tomó muy bien, el secretario de Gobernación, nos apoyó con 9.4 millones de pesos, que va a otros barrios modelos de 5 polígonos más, que es un ejercicio muy interesante, porque es el rescate de todo el barrio, de 4 colonias se convierte en un barrio. Llevamos más de 1,000 actividades en este barrio, se rescata la parte física primero y se integra actividades culturales, actividades deportivas, talleres, y llevamos más de 1,120 actividades y nos ha bajado el índice de supuestos delitos el 85%. Es impresionante que haya sido tan rápido. Se organizó la sociedad, nos separan la basura, les cambiamos las lámparas, las cuidan. Tenemos reportes para continuar y repetirlo en otros lados. Y ya vamos a otros 5 periodos y ya ha sido un éxito ese programa y espero que sigamos porque yo creo que es muy bueno para la ciudad porque lo queremos repetir. Y festival no se diga. Ya se presenta la semana. Festival es muy interesante. Hay muchos temas. Créeme que festival logramos que integrar nuevamente a la ciudadanía en Guanajuato. Yo la vez que tuve la entrevista con el ministro Tovares de Teresa, le dije que los guanajuatenses estamos molestos con el festival,
porque ya no No nos toman en cuenta. Exactamente. Ahora ya se vino el Cervantino para Todos, que tú lo conoces, que ya intervinieron colonias, comunidades para ver los ensayos, y ahora con el proyecto Ruelas fui a ver el ensayo general que ya tuvieron 14 gentes de colonias. Es impresionante cómo ya se integró otra vez la ciudadanía al festival. ¿Cómo surgió el Festival Cervantino? Así es lo que yo siempre... ¿Me das ideas para reportajes que hagamos próximamente? Está excelente, yo creo que hay mucho que comentar. Pero mira, antes de que empiece el festival, ¿sí? Te das una vuelta por claro aquí. Que sí, ¿Te con parece? mucho gusto, amor. Luis, muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto. Es el alcalde de Guanajuato Capital, Luis Gutiérrez Márquez. Como usted ve, nos faltó tiempo, pero seguiremos platicando con él próximamente. Luego una pausa, tenemos todavía información local. Además es Día de Humano y punto.